El Real Madrid recupera el liderato de la Liga tra una victoria lena de emoción frente al Mallorca. Pero cuidado, este triunfo no legó sin polémica. Kylian Mbappé, en particular, vivió una noche frustrante. Do gol anulado, dos celebración interrumpida y una controversia que ya está dando mucho que hablar, algunos aficionados piensan que el VAR fut demasiado riguroso, otros insisten en que el reglamento se aplicó de manera correcta. Si como aussi, Mbappé sigue acaparando todos los focos, y su adaptación al Real continúa siendo tema de debate. Por suerte para los madridistas, siempre pueden contar con otro hombre providencial, Vinicius Junior. En el momento en el que el equipo necesitaba un destello de genialidad, el brasileño sacó de la chistera una auténtica obra de arte. Un golazo espectacular, digno de las grandes noches del Real, símbolo de su explosividad y de la confianza que ha recuperado. No fut solo un gol, fut una declaración de intención, Vini está aquí, y sigue siendo el factor X de esta attaque. Pero esta noche no fueron únicamente las estrellas consagradas las que brillaron. La Juventud también dejó huella. Arda Güler volvió a demostrar por qué se le considera un futuro crack. Siempre preciso técnicamente, siempre valiente en su decisión, iluminó el juego con su talento. Y como no hablar de Dean Huijsen? Suppas hizo que todos se levantaron de la silla. A su edad, mostrar tanta madurez y visión es impresionante. Este Real está construyendo su futuro, y esta joya son la prueba más clara. En un partido tan apretado, cada gesto defensivo cuenta. Y la intervención de Kara quedará como una de las imágenes más importantes de la noche. Cuando todo parecía complicarse, sacó un recurso heroico, un reflejo que vale casi lo mismo que un gol. Este tipo de acción no siempre aparecen en los resúmenes, pero en un vestuario, tienen un valor incalculable. Kara se ha ganado el respeto de todo. Y después está este Real dirigido por Xavi Alonso. Su celo ya se nota. El equipo juega con claridad, con fluidez, con sentido. Se percibe una voluntad de combinar la eficacia histórica del Madrid con una identidad futbolística más moderna, más estructurada. Et un equilibrio difícil de encontrar, pero partido a partido, el equipo avanza en la dirección correcta. Se asumen riesgo, el colectivo crece, sobre todo, los resultados acompañan. Si, no fut un partido fácil. Si, las polémicas van a seguir girando en torno a Mbappé. Pero al final, el Real Madrid está en lo más alto de la clasificación. Y ese es el mensaje que lanza a todos los rivales, incluso en la dificultad, incluso con el VAR en contra, este equipo siempre encuentra la manera de imponerse. Et la gran incógnita ahora es el futuro inmediato. ¿Logrará Mbappé desbloquearse en un gran partido? ¿Seguirá Vinicius siendo el hombre decisivo en los momentos calientes? ¿Continuará la Juventud sorprendiendo con más protagonismo? Y, sobre todo, podrá este Real de Xavi Alonso mantener el mismo ritmo durante toda la temporada, tanto en la Liga como en la Champions League? Esta victoria frente al Mallorca no es solo 3 puntos más. Et una declaración, una confirmación de que el Real Madrid sigue siendo el gran dominador. Y mientras este equipo conserve esta mentalidad, mientras joven y veterano respondan en los momentos clave, hará falta mucho más que una polémica arbitral para detenerlo.